Marcelo Perazzi está con nosotros, es vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior. Está Joaquín Avilé Crespo también con nosotros, que es integrante de la Sociedad Rural. Bienvenidos, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Marcelo? Bien, acá andamos. Me imagino con movidito. Semana movida, ¿no? Sí. Joaquín, ¿todo bien? Todo bien, todo en orden. Bueno, Sociedad Rural que también tuvo bastante actividad en Buenos Aires, en Palermo, ¿no? Pasaron todos los precandidatos presidenciales. Pero estamos ahí todos unidos. Sí, pero la mesa de enlace, ¿no? Y están todos. Después te quiero preguntar por el aplausómetro, porque estaban todos viendo a ver cuál era el aplausómetro, a ver el más aplaudido de todos. Pero bueno, lo dejamos para dentro de un rato. Bueno, a ver, impacto de estas medidas. Me imagino, en el caso de la Cámara de Comercio Exterior, con una semana prácticamente paralizada esta, ¿no? Sí, siempre cuando hay estos cambios tan dramáticos, porque los anuncios fueron más impuestos, en definitiva, ¿no? Es decir, cuánto tiempo venimos hablando, ¿no?, de la carga tributaria que tenemos todos los empresarios o emprendedores en la Argentina, y lo que fueron los anuncios, en definitiva, fueron más impuestos. Realmente complicada la situación y nos genera más que aún más incertidumbre. Esta cuestión de tener previsibilidad, certidumbre a mediano y largo plazo, estamos cada vez más lejos. Te voy a pedir un ejemplo práctico para que todos lo entendamos. Digamos, si bien la verdad que además es una medida que impacta. Hablaba con ferreteros, por ejemplo, esta semana, un rubro que todos conocemos, vamos a la ferretería, y le preguntaba, ¿qué componente de todos los productos que tenés dentro de tu ferretería son importados o tienen un componente importado? El 80%, me dijo. Sí, pero desde el cosito del cosito, que es lo que vamos a buscar habitualmente, hasta pegamentos, una gomita, entre otras cuestiones. O sea que le pega de lleno a un local de barrio que tiene una ferretería, o le pega de lleno a una industria que necesita una máquina y necesita importarla y tiene que ver si le autorizan los dólares, ver a cuánto paga ese dólar, entre otras cuestiones, ¿no? Es algo que impacta de lleno prácticamente en todos los rubros, ¿no? Sí, y te dio muy buena información ese ferretero, porque exactamente es el número. El 80% aproximadamente de lo que Argentina importa va a producción. Es un insumo que se va a utilizar para después generar un producto de mayor valor agregado, que ese producto luego puede quedar en el mercado interno o puede ser exportado. A partir de estas medidas vamos a tener un mayor costo, porque nos va a costar más caro importar esos insumos, por ende nos va a salir más caro el producto final que obtenemos. Y es correcto, solamente el 20% aproximadamente la Argentina es lo que importa y va directo a góndola, como para ejemplificarlo y para que se entienda. El grueso va a producciones para formar parte de otros productos. En el caso del agro, con un nuevo dólar agro, en este caso sin la soja, pero con el maíz, los veo muy preocupados de cómo esto también va a impactar en el mercado interno. Digamos, el maíz es un producto de consumo de los criaderos, de que cría pollo, de que cría chancho, otras cuestiones. ¿Tiene impacto esto? ¿Pega en el eje de flotación de algunas economías regionales y de parte de la cadena de producción? Tiene impacto en toda la cadena, un impacto muy importante. Ya con las retenciones del 12% que tiene el maíz, te ponen medidas, como decía Marcelo, burocráticas que van cambiando el eje a cada rato. Te corren el arco de la cancha para un lado, para el otro, no sabes para dónde ir. El impacto es tan grande que las cadenas productivas, la proteína animal que se produce con el maíz, que se transforma en proteína animal, ovina, bovina, avícola, porcina, va a afectar los productos básicos, el precio básico de la carne. Venimos de sequía importante, de 3 años de sequía, de por sí es un producto que está muy limitado porque no hay una magra cosecha, muy mala cosecha en todo el país, en toda la parte productiva, así que esto va a seguir afectando en forma bastante importante. No lo podemos medir, no sabemos todavía. Ya aumentó 10.000, 12.000, 15.000 pesos la tonelada en 2 o 3 días después de esta medida. Ahora, aquellos, por ejemplo, que producen maíz para el mercado interno, que no venden que además no recibe el productor dólar, que también tiene que quedar claro, recibe pesos. De hecho, de eso se trata un poco la medida, de pagarle un poco mejor al que liquide ahora en esta plaza temporal. ¿Por qué tiene impacto también en el mercado interno? Más allá de que en este caso el maíz puntualmente es un insumo. Pero si un productor que vendía su maíz en el mercado interno tiene más o menos siempre el mismo precio, ¿en qué le influye que aquel que le vende su grano al exportador se lo paguen un poco mejor ahora? Y porque va a buscar venderlo al exportador, al que compra para exportar.
Entonces ese maíz, en vez de quedar acá, transformarse en otro producto, en proteína animal, como dijimos, va a buscar exportarse. Por lo tanto, va a haber menor maíz para el consumo de los animales. Entonces, de por sí, al haber menor oferta, va a haber una sobreoferta de maíz para la exportación, entonces. De todos modos es una medida cortoplacista, son 30, 31 días, después veremos qué pasa, cómo sigue, pero claro. es ahora, es para conseguir los dólares, arreglar con el FMI, suponemos que es eso. No va a haber ninguna, perdón que me meta, pero no va a haber ninguna sobreoferta porque venimos de una sequía espantosa. Los stocks de maíz, como de los otros productos, son realmente muy bajos. Entonces, digamos, estamos queriendo exportar, sacar al mundo lo poquito que tenemos localmente para poder abastecer a la industria local. Es un tema realmente muy delicado, más allá del impacto que va a tener en los mayores costos para producir huevo, pollo, carne, lácteos, porque impacta de lleno esta medida. Nos podemos llegar a quedar sin maíz localmente porque, como bien decía, se va a ir al exterior. Claro. Y en este caso puntual, bueno, uno de los objetivos de la medida, dicen en los considerandos de los decretos, porque a la larga terminan siendo decretos, fortalecer reservas. ¿Fortalece reservas estas medidas? Yo quiero preguntar a los dos. Una decisión del Banco Central que prácticamente no tomó resoluciones. Las resoluciones vienen de AFIP, de aduana y del resto de los organismos, y no del Banco Central, que es el encargado de diagramar la política cambiaria. ¿Esto fortalece reservas, esta medida de tener un dólar más caro? Bueno, vamos a ver qué es lo que se liquida en definitiva, ¿no? El ministro de Economía nos pedía que entendamos la situación actual, que no lo miremos que sea una medida de mediano y largo plazo. Está bien, es correcto, pero no nos enteramos hoy que faltan dólares, no nos enteramos hoy que transitamos de una sequía impresionante. Es como que venimos sobre el Titanic y vemos la montaña de hielo a 2 metros y queremos corregir el barco y ya es tarde para corregir el barco. Es como que vemos el tsunami, queremos corregir cuando tenemos la ola del tsunami sobre nuestras espaldas. Es difícil, digamos, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no hicieron 3 meses antes, 4 meses antes? Si ahí estábamos transitando periodos de sequía y de escasez de dólares. Se podrían haber tomado otras medidas. A mí me parece que la medida esta del maíz es justamente, o los dólares, soja 1, 2, 3, es exactamente lo contrario de lo que se hace. A mí me parece que si tenemos un maíz, hay que venderlo barato en el mercado interno para poderlo industrializar la mayor cantidad posible y venderlo caro al exterior. Claro, interpreto que lo que dice Massa también es, esta es una circunstancia particular. Reservas en negativa en el Banco Central. Bueno, es la cuenta que le interesa al Fondo Monetario para después cumplir las metas y que desembolsen. Acuerdo nuevo con el Fondo Monetario. Necesito estabilizar un poco la cuestión porque además vienen las elecciones. Está bien, estas medidas van a tener un impacto directo indudablemente en precios. Ahora, seguramente el impacto va a estar en el mes de agosto, ese índice se va a conocer recién en el mes de septiembre, con lo cual no van a afectar el humor entre muchas comillas, o el número, el titular, digamos, no va a estar para las elecciones. Chau tendencia hacia la baja la inflación. Bueno, sin dudas. Agosto, sin dudas, para arriba, y en la inflación de alimentos, que es lo que más nos pega y lo más nos duele, ¿no? Digo, más allá de las condiciones generales, que uno dice, bueno, queremos un país con mayor previsibilidad, con reglas de juego clara, poder proyectar, entre otras cuestiones que claramente no lo tenemos, digamos. A pesar de esta situación, las medidas siguen cayendo mal, digamos. ¿Termina esto impactando negativamente en prácticamente todos los rubros? ¿Así lo leen ustedes? Sí, totalmente. Aparte, va a aumentar los costos de producción. Ya de por sí están aumentados. Tenemos un 100%, más de un 100% de inflación. Los valores de los productos que vende el campo aumentaron un 40, un 50%, 60% como mucho. Estamos abajo, vamos a pérdida. Va a aumentar y seguimos lo mismo. A ver, son medidas inconsultas, no consultan a nadie, cortoplacistas, van a entrar algunos dólares tal vez, pero van a durar muy poco. Yo les propongo que se queden. Vamos a intentar entender con Facu cuántos dólares hay, cuánto de todos los dólares que tenemos operan, de qué manera operan. Si te parece, nos metemos con esto. Explicar, Facu, dale, explicar en casa para ir entendiendo. Abrimos un poquito el mapa.
Mirá, la medida simplificación cambiaria, acá vemos Sí. los dólares partidos, yo te digo, tiene poco de simplificación cambiaria, hay un gráfico, que es cierto, a partir de ahora van a tener nuevos impuestos. Por ejemplo, para aquella persona que dice, che, no me está afectando a mí, porque yo tal vez me dedico a otros rubros, no me dedico al comercio exterior, no me dedico al agro, pero en definitiva gran parte de los productos que consumís tienen componente importado, que a partir de ahora, si son bienes, van a tener un recargo del 7,5% adicional de ese dólar oficial. Y si son servicios, un 25%. Así que atención, hacer bien las cuentas. Si querés ahorrar en dólares, vas a tener que convalidar. Y mirá, en Argentina te tiro un dato rápido. 900.000 personas, prácticamente todos los meses, aprovechan el cupo de $200 que te permita comprar el home banking. Y ese tipo de cambio también se le sumó un 10 puntos de impuesto asimilándolo al dólar tarjeta para hacer gastos en el exterior. Ese dólar está casi 500 pesos. Fíjate, Yo ahí tengo un parate, que Dale. quizás muy chiquito y muy menor a comparación de todo lo que estamos hablando. Sí. Pero te doy un ejemplo. Por ejemplo, aquel argentino que cuando le ofrecieron entrar al subsidio de servicios, le dijeron, mirá que no vas a poder comprar dólares, y dijo, voy a hacer los números. No, me conviene comprar mis $200 por mes, Sí. que con eso me capitalizo y bueno, voy a dejar de lado el tema del subsidio y voy a pagar lo que vale la tarifa real. Hoy le cambiaron el precio de ese dólar. Te terminaron cambiando el precio de ese dólar que está atado al tipo de cambio oficial, sin embargo, es un dólar que todavía sigue siendo más barato que otras alternativas, Claro. que el dólar blue o que el dólar paralelo es más barato. Pero fíjate qué pasa para la economía. Vamos a esta placa. Me pareció súper interesante. Es de una consultora que se llama Empiria, en base a datos del Banco Central. Acá tenés los nuevos dólares, por eso de simplificación cambiaria muy poco. Tenés exportación de economías regionales y maíz, este último, que pasó de 270 de la semana pasada, y estaba para algunas economías regionales cerca de 300 a 340 post medida, una variación del 26%, prácticamente de punta a punta si tenés en cuenta el tipo de cambio. Después tenés importación de servicios, importación de fletes, importación de bienes y el dólar solidario, que este es el dólar ahorro. Lo que hizo la consultora es dividir los nuevos dólares, los dólares anteriores que ya teníamos, los tradicionales que en realidad nos acostumbramos, que es el dólar tarjeta, el dólar Qatar, pasó el Sí. mundial, pero todavía el dólar Qatar, que es uno de los más caros de la economía, está por arriba de los 560 pesos. Dólar turismo receptivo, que es también un tipo de cambio que se da para el turista que viene del exterior y que dice, che, mirá, yo vengo con dólares a la Argentina. O con reales a la Argentina. Claro, o, necesito pesos. Uruguayos que vengan con pesos uruguayos. Voy al banco a cambiarlo, ¿Ustedes dice el piensan que turista. van al banco a cambiarlo, en serio? ¿A los dólares a liquidarlos? No. Por eso hay un tipo de cambio oficial para abrir una cuenta bancaria en Argentina y acceder al dólar bolsa. Bueno, eso es dólar turismo receptivo. Después tenés importación de recitales. No hay modificaciones. Importación de exportación de soja, tampoco, pero por ahora todavía se sigue viendo. Pero fíjate qué pasa. Al oficial solamente quedó importación de combustibles y bienes vinculados a la energía. Importación de insumos intermedios de la canasta alimentaria, o sea, todo lo que son relacionados a alimentos, a las importaciones, por ahora no entraron dentro del tilde del equipo económico para subirle impuestos. Bueno, medicamentos y servicios para controlar incendios. Después, el resto de exportaciones que no tengan el dólar agro y principalmente, bueno, el tema de deudas, intereses, pagos, transferencias de las filiales en Argentina a las matrices de empresas extranjeras. Bueno, ese tipo de dólar quedó a 2.70, pero claro, eso representa solamente el 47% del mercado. Más de la mitad utiliza otro tipo de cambio. La economía real estamos hablando. Fíjate que acá no en ningún momento dijimos el dólar blue o ni siquiera utilizamos el dólar MEP o el contado con liquidación, que es un dólar oficial, nada más que no aparece el Banco Central, porque ahí el intercambio de dólares aparece el intercambio de activos financieros, en este caso, algunos bonos y algunas acciones en Argentina que cotizan. O sea, perdón, Facu. Bimonetarios, sí. Solamente el 47% de los que operan en dólares utilizan algún tipo de estos de todo el cambio. mercado único y libre de cambio. ¿Y que el es, 53 sí. restante? Y el 53 restante tenés 35% con nuevos dólares. Claro. Sobre todo hay un margen muy fuerte en economías regionales más maíz. 35% y el 17% son consumos de los argentinos al exterior, Claro. con importación de bienes, servicios, algunas cuestiones relacionadas a importación de recitales, empresas que vienen a prestar servicios a la Argentina, importación de suntuarios, algunas cuestiones. En estos, de los formales al oficial, solamente de ese 47 pesa también mucho, por ejemplo, el sector automotriz, que también es uno de los que por ahora
no entró en el tilde, como dijimos, de aumentos de impuestos, tiene el 70% de componente importado, el sector automotriz, también muy en línea, ¿no? Decíamos recién con los representantes de la Cámara de Comercio Exterior cómo termina impactando esto. Por eso decimos, es devaluar sin devaluar. A la larga o a la corta no hay tal simplificación cambiaria. Lo único que se simplificó fue el dólar, de esos $200 de cupo que cada vez lo compran menos personas, que se va a asimilar al dólar tarjeta. El resto no cambió nada. Ahora, analizar la medida políticamente. Digamos, ¿qué busca el ministro de Economía con esto? Obviamente, resguardar los pocos dólares que hay, engrosar un poco las reservas, pero básicamente es limitar el acceso a ese dólar. Básicamente sí, y hay una cuestión en el medio. ¿Qué es lo que te dice? Utilicen los dólares propios que tengan las empresas. Si tienen dólares propios, todo esto se lo evitan. Pero claro, ya accedieron a esos dólares. Porque los permisos que habilita el Banco Central, primero que te los termina pateando en el tiempo y no te da el 100%, te hace financiarte con el proveedor. Por eso las firmas van acumulando deuda en dólares a un tipo de cambio que no saben a qué lo van a cambiar, y entonces eso genera un montón de complicaciones. Y hoy te digo, Juan, para el nivel corporativo, y es una de las preguntas que después le vamos a hacer a los entrevistados, me parece súper interesante, cada vez los departamentos de actualización de este tipo de cuestiones, los departamentos de legales y compliance para tratar de cumplir con todas los registros y todo lo que hay que hacer en materia burocrática para acceder a un dólar, es cada vez más grande y empieza a representar cada vez más en las firmas que intentan venderle. Acá trabaja la fábrica de dólares de Argentina, porque hoy tenés mercados cerrados por la vía del endeudamiento. Argentina no puede conseguir dólares, lo único que consigue son a través de los que vienen del Fondo Monetario, simplemente para repagar y refinanciar. Y otra cuestión en el medio, el tema de los dólares que tienen que entrar por la vía comercial, que no están teniendo el mejor primer semestre, lo charlábamos el miércoles pasado, un déficit de casi 4.000 millones de dólares. ¿Cómo operan, digamos? En el caso de la Cámara de Comercio, que tienen rubros de todo tipo, ¿qué hace? Tienen que tener una pantalla como esta y no les alcanza, digamos, para ver cómo operar y qué impacto tiene en cada uno de los sectores, ¿no? No, es tremendo, es un laberinto, nos meten cada vez más en un laberinto cada vez más largo y más complicado de poder transitar. No estamos ante un libre mercado, libre disposición de los recursos, no, para nada. Todas estas medidas tienden a aumentar ese laberinto y complicarlo aún más. Es correcto lo que decía, y que termina aumentando los costos, porque necesitas más estudios, más especialistas, perdés mucho más tiempo en estas cuestiones. Es realmente complicado. Ahora, si yo me pongo en abogado del diablo un rato, digamos, que es lo que dicen por ahí algunos defensores del gobierno. Gran mayoría de los argentinos tiene activos en dólares o va al dólar por afuera de los mercados. Uno supone que las empresas hacen lo mismo, o no lo sé. Pero siendo un asesor del ministro de Economía, le diría, bueno, muchachos, tenemos pocos dólares, úsenlo ustedes. Vayan al mercado afuera, consigan los dólares, usen lo que tienen guardado, de abajo del colchón, sáquenlo y úsenlo ustedes para importar. No me pidan el dólar a mí subsidiado, ¿no? Eso dicen desde el gobierno. ¿Cómo operas ese mecanismo, tanto para el agro como en este caso para los distintos tipos de industrias con las cuales ustedes trabajan? Bueno, primero que no es tan así, no es que todo el mundo tiene dólares blancos en el exterior y de libre disponibilidad, no es así. Una pequeña pyme, más en nuestra zona, ¿no? Es decir, son muchas pymes, empresas muy chiquitas, de 2 empleados, 5, 10, 15 o 20, sí, que necesitan la importación de algún insumo, aunque sea muy chiquitito. El ministro nos decía que los alimentos la importación de alimentos no va a estar sujeta a este impuesto. ¿Qué alimento de primera necesidad se importa? Y yo le pregunto, ¿qué alimento de primera necesidad compramos en el supermercado que se importe directamente? No, ninguno. A mí no se me ocurre ninguno, pero sí esos alimentos de primera necesidad tienen componentes importados. Una enzima, un packaging, claro, una etiqueta. ¿Se refiere a eso que no va a estar? No, me parece que no. Todo eso sí va a estar encarecido. Entonces por ahí los eslogan o las cosas que se dicen después no se terminan siendo como realmente se informa. Y el que sí puede, el más grande, está poniendo del suyo, de su dólar, en vez de ir a buscar el del gobierno, que cada vez es más caro. De alguna medida, de alguna manera lo que intentan con esta medida es eso, que te convenga cada vez menos y que de última día, bueno, está bien, lo pongo yo. Sí, las empresas muy grandes que incluso tienen mucha exportación,
voy a dar un ejemplo, Toyota. Toyota no le interesa toda esta cuestión porque el 80% de su economía es dolarizada, Claro. porque exportan el 80%. Entonces no le importa la inflación, el dólar. Ellos trabajan, digamos, las grandes compañías no tienen otro remedio y tienen la posibilidad. Pero la Argentina y en las zonas en que estamos nosotros, insisto, son pymes muy chiquititas que no disponen de toda esa ingeniería y de esos dólares en el exterior para poderlos utilizar. Y para el agro, me quedo un poco charlando un poco cuánto impacta también en la provincia de Santa Fe, en este caso el agro, y tiene un perfil productivo muy fuerte, que se va perdiendo también un poco de mercado, porque el mercado que deja de ocupar Argentina te lo termina ocupando otros competidores. La verdad que Argentina ya hace rato que no compite en el mundo. Si por algo se mantiene es porque tenemos productos de calidad y nos siguen pidiendo eso y siguen viniendo. Pero la verdad que perdimos muchos mercados. En carne perdimos un montón y nos costó entrar y nos cerraron de vuelta las exportaciones. Todas estas medidas, a ver, nosotros, el campo vende un producto a un peso, a un valor dólar de 2.70 y vos comprás los insumos a un valor de 500, 550 pesos. Entonces es imposible que vamos a pérdida. Pero seguimos haciendo porque no tenemos otra forma de producir. Nosotros producimos alimento para hacer más alimento, etc. No sabemos hacer otra cosa. Estas medidas siguen afectando al campo. De por sí, puede haber variado un poco, pero 7 de cada 10 dólares que ingresan al país lo sigue produciendo el campo, sumado con la industria, etc. Entonces, son todas medidas, la verdad que nos afecta mucho, nos distorsionan, son distorsivas, especulativas, cuánto puede cambiar, cuánto va a mejorar. La provincia de Santa Fe genera 2.500 millones por las retenciones y nadie sale a defenderlo, la provincia no lo defiende, eso va al Estado, a las arcas del Estado y no vuelven a la provincia. El tipo de cambio, lo dije recién, las retenciones, son todas medidas que no. Teníamos previsto charlar con el ministro de la Producción, Daniel Costamaña. Nos avisan de producción que le surgió un inconveniente. Justo ahora, lamentablemente, no lo vamos a poder tener. Estaba coordinada la nota, pero bueno, no importa. Vamos a intentar hacerla en otro momento. La provincia, voy a preguntar así, ¿qué pito toca en todo esto? Digamos, porque está en el medio de una cuestión macroeconómica, no tiene ningún tipo de poder de decisión. ¿Cómo lo toman ustedes también? ¿Tienen diálogo con el Ministerio de la Producción? ¿Tira algún tipo de salvavidas? ¿No? ¿Cómo está esa relación? No, a ver, la medida que ha dado la provincia con respecto a la sequía, por ejemplo, que fue muy grave, fueron muy magras, muy pocas. Hubo ayudas, se aprovecharon, sí, muchos productores, los pequeños la aprovecharon. Vino bien, vino bárbaro, pero la base no está. No tenemos crédito, no hay créditos para producción, la provincia no defiende la producción, repito, a ver, son 2.500 millones que se van por año, ¿cómo vuelve? Tenemos rutas, ustedes andan en la ruta, vayan a la 11 al norte, una ruta que está desintegrada, es nacional, es internacional, no tenemos caminos para sacar la producción, falta conectividad, faltan un montón de cosas, a ver, se han hecho algunas cosas bien, pero mayormente ha sido poco. ¿Marcelo? Sí, la centralidad que tiene este tipo de gobiernos, realmente las cosas se resuelven en Buenos Aires y desde el Ejecutivo. Esto es así, la provincia podría hacer más, sí, podría hacer más que somos una provincia de las que más aporta a las arcas del Estado, justamente, sí, se podría hacer mucho más, pero yo quisiera ocupar 30 segundos para esta cuestión de que tenemos que aprender de alguna vez por todas y dejar de estar esperando que la lluvia nos resuelva el problema. Digamos, somos conscientes que todo un país está atado a una cuestión, a una variable importantísima que no manejamos, que es la climática. Ahora estamos con un problema porque no llovió, pero no pasa estas cuestiones en otros países. Hay que industrializarlo el país. Al campo lo tenemos que vincular muchísimo más con la industria. Cuando transformamos los granos en proteína animal, los multiplicamos por 7, por 8, por 10 o por 20, valor agregado. La mano de obra que genera la industrialización es inmensa. El campo genera mano de obra, es cierto, pero es como que estamos todo atados que el campo es el primer y el último eslabón.
Y si la principal variable no nos acompañó, estamos en un problema grave y tenemos que comprender la situación y entender que se toman medidas de un día para el otro, no respetando el mediano y el largo plazo, como nos pidió el ministro. Tenemos que de alguna vez por todas darnos esta discusión de industrializar, de poder manejar más nuestras variables. ¿Hay conexión entre la sociedad rural, la Cámara de Comercio? Digo, porque si no surge de arriba, empezar a mover desde las bases. ¿Tienen la misma visión ustedes, Joaquín? Sí, totalmente. ¿Y hay conexión ahí? Sí, hay. Pero toda la cadena en sí tendría que ser más proactiva y más correlacionada. Yo siempre digo que la cadena no es un eslabón en una punta y en la otra, es una cadena motosierra que va y vuelve. Entonces cualquiera de los eslabones más fuertes o más débiles, si se rompen, se rompe el resto de la cadena. Para un lado, para el otro, se resiente. Eso tendría que ser un poco más proactivo. Por ahí también... Nosotros charlamos mucho con la Cámara de Comercio Tenió en la mesa del diálogo, etcétera. Charlamos, pero bueno. Nosotros podemos proponer, pero si después el gobierno nacional o provincial no ejecuta, estamos en la misma. Sí, de una mesa de catarsis. Es que estamos siempre atrás de las urgencias. Entonces, que muchas veces las decisiones son de compartimentos estancos y se toman medidas para tratar de evitar otras y en definitiva también entender cuáles son las reglas de juego. Si al mundo le pretendemos vender, hay que comprarle también, y que comprarle al mundo significa, bueno, hacer tal vez más competitiva la industria local para tratar de sustituir eso. Simplemente el hecho de decir, mira, no vamos a comprar porque no tenemos más dólares, tal vez hay que empezar a ver qué es lo que está pasando, por qué no llegan los dólares. ¿Es el precio del dólar? ¿Tenés todo este lío con multiplicidad de cotizaciones? Bueno, fijemos también ese tipo de cuestiones. La última, a los tres se la hago, te sumo un poco también para esta pregunta. Porque uno va teniendo la sensación de que medida tras medida, primero, o sea, tengo la sensación de que el gobierno juega con las cartas de vuelta. O sea, sobre todo para el agro. Es decir, ok, me planteaste un dólar agro 1, 2, 3... espero el cuarto, el quinto, el sexto. Sí, siempre fue el último. Si puedo no liquidar, claro. me siento si total sé que eso va a venir. O sea, porque no va a venir más que eso. Una medida inmediata, en un mes se cierra, se abre y se terminó cuando vos necesitas el dólar. Paralelamente, esto lo que te genera es que en realidad la recaudación, lo que no recaudaste en los últimos meses, lo recaudas más o menos todo junto. Pero no hay una variable, quizá el primero, el segundo, ponele, pero después ya está. Jugaste con las cartas de vuelta. Y sobre todo cuando te corre la elección también, políticamente hablando. Es decir, sé que se vienen las elecciones ahora. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, la sensación de que cada medida que se toma, la soga se tensa un poco más. Me pregunto, ¿cuánto aguanta esa soga tensada? ¿Qué sensación tienen ustedes, ¿no? Desde lo político, económico y social también? Porque esto tiene un impacto en la escalera hacia abajo, indudablemente. ¿Cuánto aguanta esa soga? ¿Cuán tensa está la soga para ustedes? y parecería que es, como estamos en un año eleccionario, hay que llegar hasta ahí. Y después problema del otro. Yo no creo que estas medidas se hayan tomado exactamente las mismas si faltarían 2 o 3 años de gobierno. Yo lo dudo, no lo creo. Parece que pasa un poco por ahí. Por eso son medidas de muy corto plazo y ya ahora es ver de llegar, parados, llegar. Clarísimo lo que comentabas, que no hay un incentivo para más producción. No hay un incentivo, una política para que existan más dólares de los que había. Los granos son los granos. Claro. O se liquidan hoy, mañana, pasado, pero son esos. Lo que sí, no hay más. Nos pasó con la soja, digamos. Anticipamos liquidaciones de soja con el 1, el 2 y el 3 y ahora nos quedamos sin soja. Entonces ahora vamos por el maíz. Y... ¿Joaquín? A ver, volvemos. Nos atacan los problemas de base. El equilibrio fiscal, el gasto del Estado, seguimos en la misma. Son medidas acá nomás, cortas, y no hay forma de que cambie. No lo ven, no lo quieren ver, no les interesa, no sé. Quieren seguir, como dijeron, a ver si llegamos hasta diciembre y seguimos o no seguimos, o el problema va a ser del otro. Ojalá que la soga no se corte, por el bien del país, por el bien de todos, porque si se corta, no sé qué vamos a hacer. Esto que no termine mal. La bomba, siempre dicen, explota, nunca explotó. ¿Por qué? Porque sacan estas medidas, pero vuelvo, no se atacan los problemas de base. A medida que no ataquemos eso, vamos a seguir en la misma. Como economista, creo que yo imagino una botonera. El calendario electoral también descomprime un poco eso, que eso termine sucediendo, es cierto, en el cortísimo plazo, te digo, por ahí te termina dominando en materia de decisiones el vencimiento que tenés, por ejemplo, que no lo charlamos, pero
este viernes, entre el viernes, lunes y martes, te vencen cerca de 3.500 millones de dólares que el gobierno no sabe de dónde sacarlos con el Fondo Monetario Internacional y es lo que se terminó negociando. Parte de estas medidas tienen cierto acuerdo en base a eso. Lo que pasa es que, claro, es un poco más de lo mismo, nada nuevo. Es simplemente acá llegar a las elecciones de la mejor manera, en el corto plazo resolver, tapar algunos baches y bueno, ver qué es lo que pasa. ¿Va a tener impacto en precios? Seguramente. La tendencia de inflación que tenías hacia la baja, que siempre aclaramos, los precios no es que están bajando, están subiendo a menor ritmo. O sea, venían subiendo al 8, empezaron a moverse al 7, empezaron a moverse al 6, en algunos casos un poco menos. Bueno, tal vez eso se frene, esa tendencia a la baja y vuelva de nuevo a replicar con un mercado que los mercados hablan con el idioma de las cotizaciones. Bueno, vas a ver esas cuestiones, claro, mucha volatilidad de acá hasta las elecciones. Por supuesto que en el medio de los equipos económicos se reservan algunas cartas para jugarlas a último momento, viendo cómo se van desenvolviendo los escenarios, pero me parece que en el corto plazo todos los cañones apuntaban a lograr acordar con el Fondo Monetario, cerrar el acuerdo. El viernes tendría que viajar Sergio Massa y a partir de ahí, bueno, ver con qué herramientas cuenta la Argentina. Joaquín, Marcelo, gracias por venir. Gusto tenerlos. A ustedes por la invitación. Yo alguna vez quiero ver cómo es esa mesa de reunión que tienen. Digamos. Me imagino una mesa de catarsis, ¿no? Prácticamente. ¿no? Me imagino. Se trabaja. Sí, sí, claro, sin duda. Pero si después la decisión la tienen otro, digamos, ¿qué hacemos? Gracias por venir. Gusto tenerlos.